Te saluda el profesor Hernando Alberto García Figueroa, docente Competencias Comunicativas, Lectura Crítica. Socialicemos las respuestas del texto Los Nuevos Templos, que tuviste la oportunidad de leer muy comprensivamente. La pregunta número 1. En el enunciado allí se va no solamente a ver y ser visto, sino a exhibir lo que exige el capitalismo rampante. La palabra subrayada tiene la función de. Vemos que la palabra subrayada es sino. A. Restringir la información de la idea anterior. B. Explicar lo anotado de la idea que la precede. C. Señalar una oposición con lo anotado previamente. D. Ampliar la información de lo anotado previamente. Veamos la respuesta correcta. Clave, la D. ¿Qué afirmación? El estudiante identifica y entiende los contenidos locales que conforman un texto. Evidencia, el estudiante entiende el significado de los elementos locales que constituyen un texto. Justificación, ¿por qué la clave es la D? ¿Por qué la respuesta correcta de la pregunta 1 es la D? El estudiante debe comprender el significado de la conjunción adversativa, sino, e inferir su función específica a partir del contexto. En este caso, la palabra sino, precedida por no solamente, tiene la función de ampliar la información de lo dicho previamente. Más precisamente, añade una razón a las dos razones por las cuales las personas van a los centros comerciales. Esta pregunta se sitúa en la primera competencia, pues el estudiante debe entender un elemento local que se encuentra explícito en el texto. Pregunta número 2. Según el texto, los centros comerciales surgen y cobran importancia porque A. La calle no permite la solidaridad y el encuentro entre las personas. B. La escenografía de la ciudad crea una realidad de interacción compleja. C. Los lugares públicos se han desplazado y el centro ha perdido su valor. D. En los espacios públicos se genera un proceso de simulación de lo previsto. Veamos cuál es la respuesta correcta de la pregunta número 2. Es la C. La afirmación, el estudiante comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Evidencia, el estudiante identifica y caracteriza las ideas o afirmaciones presentes en un texto informativo. Justificación, el estudiante debe reconocer que la desvalorización del centro de las ciudades y el desplazamiento de los lugares públicos son dos razones por las cuales los centros comerciales surgen y cobran importancia. El estudiante debe integrar diferentes partes del texto para poder identificar estas dos razones. Por este motivo, esta pregunta evalúa la segunda competencia de lectura crítica. Pregunta número 3. Una de las estrategias usadas por el autor para reforzar su argumento es A. Citar la opinión de un experto en el tema. B. Hacer alusión a los teatros y a la plaza pública. C. Cuestionar el manejo del tiempo del ciudadano. D. Mencionar las demandas del capitalismo. Veamos cuál es la respuesta correcta de esta pregunta. La clave es la A. Afirmación. El estudiante reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido. Evidencia. El estudiante reconoce las estrategias discursivas de un texto. Justificación. El estudiante debe identificar la frase de Maurice Suárez y reconocer la estrategia argumentativa que le subyace, el argumento de autoridad, debido a que el estudiante debe tomar distancia del texto y evaluar las estrategias discursivas contenidas en este. Esta pregunta evalúa la tercera competencia de lectura crítica, por lo tanto, la justificación de la respuesta correcta a la A es esa. Muchas Hola, muy buenos días. Mi nombre es Brian Hernández y tengo la oportunidad de explicarles 3 preguntas de Saber Pro en el día de hoy en el área de inglés. Número 1, tenemos 3 escenarios. El primer escenario nos muestran sobre lo que es la parte de avisos. Nos van a dar un aviso y hay que coger la respuesta correcta.
En el primer lugar tenemos draw a line to complete the snake and color it. Es decir, que hay que coger una de las tres respuestas que están aquí, A, B, C. Draw a line to complete the snake and color it. Es decir, que la respuesta correcta sería la B. ¿Por qué? Porque dice, dibuja una línea y completa la serpiente y coloréala. ¿Será que yo puedo colorear en un bookcase donde yo pongo los libros? Es decir, nos va a dar tres, más dos respuestas que son totalmente erróneas y hay que coger una sola que es totalmente o que es la correcta. En este caso sería una test porque se trata de completar. Para esto hay que tener en cuenta los verbos de acciones. Hay dos verbos de acciones, los cuales tenemos draw and complete, dibujar y completar. Entonces, para tener en cuenta que en los avisos tenemos que tener en cuenta los verbos de acciones y saber las respuestas adecuadas, descartando las dos posibles que no concuerdan con la imagen. Por otra parte, tenemos una conversación. En la conversación nos dicen que nos da un ejemplo. I think I am getting sick. Yo pienso que yo voy a estar enfermo. La respuesta correcta sería I'm sorry, porque la B y la C no tienen sentido. ¿Será que yo necesito estar enfermo? Nadie quiere estar enfermo. I can too, yo puedo demasiado, no tiene sentido. Entonces, en el ejemplo número 2 nos van a mostrar una conversación y hay que coger la respuesta adecuada que se acerte a esa conversación. Miremos el ejemplo 5. I can't eat cold sandwich. It is horrible. Yo no puedo comer sándwich, es horrible. En este caso, si es horrible el sándwich, la respuesta sería que I agree. I am not or I hope so. La respuesta sería I agree. I agree. Entonces, en este caso sería I agree, que es la respuesta indicada. Número 3. El escenario número 3 nos muestra una comprensión lectora. Para poder responder la pregunta 8, tenemos que primero leer la pregunta para responder al texto que nos están diciendo. Dice, according to the test, the customer left at 8.25 pounds did the waiter who worked there. Celebrate Christmas and New Year this restaurant. Found this great restaurant after many attempts. Posted an excellent review about this restaurant. Se trata de un cliente que fue a comprar una comida y el cliente no le gustó. Entonces, tenemos que leer el texto para poder responder la pregunta. Entonces, nos dicen que según el texto, el customer que hizo, el customer o el cliente dejó una carta y la respuesta se encuentra en el texto. Dice, I certainly feel great to find a new excellent food delivery company for whatever you don't feel like cooking yourself. I recently had a sad experience with usual takeaway. In restaurants, so I decided to change something else and try first. Try, I got what I wanted. Es decir, que el cliente se siente satisfecho y tuvo una genial experiencia en el restaurante. Ni la respuesta A nos muestra algo aquí, hay el texto, ni la B que celebró Christmas and New Year, the restaurant, no muestra nada, la C tampoco. Entonces sería que puso o posteó un excelente review, una excelente reseña, un excelente anuncio sobre el restaurante, un excelente comentario, lo cual lo podemos encontrar a lo último. Y muchísimas gracias por su atención prestada. Estos son los tres escenarios que muestran, estos son los escenarios que muestran las preguntas de Saber Pro de inglés. Muchísimas gracias. Es la socialización de las preguntas del módulo razonamiento cuantitativo que cuenta con 3 competencias, lo que indica que vamos a estar trabajando una pregunta por cada una de esas competencias que se manejan en este módulo. La primera pregunta nos hablan de que en el año 2016 el IVA estaba en 16% y que se adquirió un producto en 450.000 pesos y se pagó por este impuesto 72.000.
Para el año 2023, el IVA ha aumentado a un 20% y nos piden saber cuál sería el excedente en el caso de cancelar un producto por ese mismo valor, es decir, 450.000 pesos. En este caso, lo que debemos realizar es un cálculo del 20% sobre los 450.000 pesos, que serían exactamente 90.000 pesos, y hacer una sustracción o recta con los 72.000 pesos que se pagaron por IVA en ese año. En este caso nos quedarían 90.000 menos 72.000 pesos, quedaría como resultado 18.000 pesos, que sería el excedente que se pagó por ese artículo con relación al año 2016. Una pregunta relacionada con la competencia de interpretación nos muestra cómo ha transcurrido la inscripción de estudiantes durante 6 años, desde el 2018 hasta el 2023, para hombres y mujeres de una institución. Si analizamos la gráfica, vemos que los hombres han estado con relación a la inscripción por encima de las mujeres durante los años 2018, 2019, 2022 y 2023. En el año 2020 las mujeres tuvieron una mayor inscripción y en el año 2021 el mismo número de inscritos. Y nos piden verificar o buscar analizar cuál ha sido la mayor inscripción durante todo este tiempo. Si vemos 2018, 200 estudiantes por encima, hombres. 2019, 200 estudiantes se inscribieron durante este año, más hombres que mujeres. En el año 2020, la inscripción de mujeres estuvo por encima de los hombres en 200 estudiantes. En el año 2022, la inscripción de hombres por encima de mujeres en un valor aproximado de 250 estudiantes. Y en el 2023, 100 estudiantes hombres por encima de las mujeres con relación a esa inscripción. Si hacemos una suma de esos valores, vamos a concluir que hubo más hombres inscritos que mujeres durante esos 6 años. Si analizamos a simple vista, vemos que el único año donde las mujeres superaron inscritos a los hombres fue en el año 2020. Así que, en ese sentido, podemos ver que hubo más hombres inscritos que mujeres. Esta pregunta nos habla de la construcción de una vivienda con una sala de 7 metros de largo por 6 metros de ancho, es decir, un área de 42 metros cuadrados. Se pretende colocar cerámicas de 60 centímetros por 60 centímetros y usar un pegamento que permite pegar 3 metros cuadrados de cerámica. La pregunta es qué cantidad de bolsas se necesita para pegar toda la cerámica en la sala. Nos dan 4 opciones de respuesta con la operación que debemos realizar para este cálculo. La opción B es una opción que se debe descartar, ya que matemáticamente no podemos hacer operaciones entre números con unidades distintas. Y acá tenemos números con centímetros y otros con metros, lo que indica que debemos hacer inicialmente una conversión. Pero acá nos están pidiendo la operación directa que nos permita hacer ese cálculo. Y sería la opción C, donde estamos dividiendo los 42 metros cuadrados que tiene el área de la sala entre la cantidad de metros cuadrados que permite pegar la bolsa. Al dividir 42 metros entre 3 vamos a obtener que son 14 bolsas. Acá debemos mirar que 42 metros surge de la multiplicación de las dimensiones de la sala, que en el enunciado nos indicaron que era 42 metros, que surge de la multiplicación de 6 metros por 7 metros, que son las dimensiones, y se divide entre el número de metros cuadrados que pega la bolsa. Con eso logramos obtener la respuesta